Los materiales que fueron utilizados para registrar el texto sagrado de la antigüedad, ¿me lo pueden enlistar, por favor, mis hermanos? ¿Cuáles fueron esos materiales de escritura? El, la piedra, La piedra, muy bien, la arcilla, perfecto. el la metal, ostraca, El metal, óstraca, perfecto. el el papiro, 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 el pergamino, pergamino, muy bien, mm, el rollo y el códex. perfecto. El rollo y el códex. ¿Qué es lo que son las óstracas? las ostracas son trozos de cerámica. Exactamente. Trozo de cerámica, muy bien, que se empleaban para escribir, que era muy barato y reutilizables. ¿Y qué son los códex? El, el códex, yo ahí quedé medio perdido, pero yo veía que era como un pergamino más extendido que tenían los libros, como uno al lado del otro. ¿Eso era? Era Buena como vez. una especie de libro. Correcto. Son forma de libro. Era como los libros Ah, actuales. ya perdí. Tenía Parece. forma de libro. Ya no estaban en rollo, sino que eran encuadernados ahora. Se escribía a mano por Y ambos lados y en hoja suelta y después se cosía. Y esos son ah, los códex. y el que yo decía, hermano, ese es el papiro, entonces. El papiro, el pergamino, eso están Ah, en forma de el rollo. rollos. Correcto. Ah, ya. Eso fue lo que vimos en la clase anterior también. La Biblia es un libro formidable. ¿En qué sentido la Biblia es un libro formidable? Es formidable No, unidad. por su unidad, muy bien. ¿Por qué más? Por su origen Excelente, por su origen. y por su actualidad. Excelente. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la última clase y ahora vamos a continuar viendo por qué la Biblia es un libro formidable con la presentación que tenemos aquí. Ya, muy bien. La Biblia es un libro formidable también por su difusión. Esa es la otra razón por la cual la Biblia es un libro formidable. Ahí tenemos una imprenta con letras movibles. Abajo tenemos un códex, una hoja de un códex. Estaba en dos columnas, como lo logramos ver ahí. Todo eso escrito a mano, ¿eh? En pergamino o en papiro. Es única. Ah, es que no tengo aquí. A ver, voy a hacer esto. Es única por el número de versiones y ediciones que se han hecho de la Biblia. La cantidad de versiones es realmente extraordinaria y permanentemente siguen apareciendo nuevas versiones de las Sagradas Escrituras. La más antigua versión, bueno, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego del año 251 antes de Jesucristo, comienza la traducción de esa Biblia. Después surge la necesidad de traducir el Nuevo Testamento al arameo, que son los targúmenes arameos, aparece la Pechita, después la Vulgata Latina, Boírica, la Copta, la Armenia, la de Etiopía, la de Georgia, la eslava, aparecen otras versiones de acuerdo a la necesidad y a dónde se extendía el cristianismo de la antigüedad. Eh, También la gótica de Ulfilas fue el que traduce las Sagradas Escrituras al idioma de los godos y él implementó un alfabeto propio, porque no era un idioma escrito y él lo inventó un alfabeto, una forma de escritura y traduce la Biblia al idioma de los godos. Todas esas son versiones antiguas. De acuerdo de dónde llega el alcance del cristianismo en su extensión, surgen necesidades de traducción de la Biblia.
a cualquier idioma que llegue. Hasta el día de hoy todavía se siguen traduciendo Biblias. Yo sé que el Nuevo Testamento actualmente se tradujo al mapudungún y al quechua, al aymara y a varios idiomas. Y está muy bien traducido. Yo leo el Nuevo Testamento en mapudungún, se lo leo a mi mamá y mi mamá al instante, instantáneamente lo va traduciendo. Sí, está muy bien elaborado y la pronunciación es muy fácil también. Bueno, tiene que haber escuchado el mapudungún para poder leerlo de corrido bien, bien pronunciado. Y el que habla mapudungún lo entiende, eh, logra entender bien aquella traducción. Son buenas esas traducciones, de acuerdo a lo que, por la experiencia con ese idioma. Pero se siguen traduciendo la palabra de Dios hasta el día de hoy. A eso se le denomina versiones bíblicas o traducciones bíblicas. Son versiones o traducciones bíblicas. La Reina Valera del año 1960, 1909, 1970 y tanto, surge otra 1995, contemporánea, todas esas son versiones y actualizaciones del lenguaje nada más, pero también es una versión, es una traducción. Como es una traducción, también es una interpretación del texto bíblico, del pasaje bíblico. Nosotros entonces, utilizando las versiones bíblicas en castellano, estamos utilizando una traducción, una interpretación, y estamos depositando toda nuestra confianza y nuestra fe en la traducción que se haya hecho correctamente de una persona, de Casiodoro, de Reina Valera 1960. Por eso que han surgido muchas traducciones bíblicas en la actualidad, como la Dios habla hoy, la latinoamericana, Dios llega al hombre, la de Jerusalén, la PDT, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, muchas versiones. Todas esas son versiones bíblicas. Antiguamente era en un idioma, en dialectos, ahora ya son en un mismo idioma, pero muchas versiones en un mismo idioma, como le estaba comentando de las traducciones, de Carcolunga, entre otras, católica, protestante, entre otras, interconfesional. Pero a eso se le llama versiones bíblicas, traducciones antiguas de la Biblia. No hay ningún otro libro que ha tenido tantas versiones y ediciones también de la Biblia. Es impresionante la cantidad de ediciones que se han hecho acerca de ella. Supera por creces y abismalmente o de manera estratosférica todas las otras literaturas que existen en el mundo, como el de Cervantes, el Quijote de la Mancha, o ¿quién más? El otro más vendido y editado, el británico o de estadounidense, ese. Británico parece que es de Shakespeare, William Shakespeare. La Biblia lo supera por creces. En una oportunidad yo le dije a una persona que estaba comprando libros, había una feria del libro, le dije, pero el libro más vendido, el más editado, es la Sagrada Escritura, la Biblia. Claro, somos todos cristianos, dijo él. Bueno, él lo estaba viendo por el hecho de tener una cultura, una tradición cristiana, pero originalmente no fue así. Las traducciones bíblicas fueron las que llevaron y hicieron difundir el cristianismo, estimulados, impulsados por los misioneros, los primeros cristianos. Y cuando se convirtieron, necesitaban ellos tener la Biblia en su propio idioma, porque es más personal, es más familiar, es mucho mejor hablar o que la Biblia nos hable nuestro propio idioma. No recuerdo si fue un aymara, pero sé que fue un latinoamericano, de todos los pueblos latinoamericanos. Le dijo el originario de ese territorio, un prehispánico, a un español, le dijo, si tu Dios es todopoderoso y tiene todo poder, ¿por qué no habla mi idioma? Fue la la pregunta, ¿por qué no habla mi idioma? Ahí se despertó la necesidad de traducir la Biblia a ese idioma. La Biblia es leída por más personas, publicada en más idiomas y vendida en mayores cantidades que cualquier otro libro de toda la historia de la humanidad. No hay otro que se le compare. Imposible. Por eso muchas versiones y todos los días se están vendiendo Biblias. Nosotros mismos los evangélicos permanentemente por el uso necesitamos adquirir nuevas versiones bíblicas. La que utilizamos tradicionalmente, la Reina Valera, como la leemos tanto, entonces
se estropea y necesitamos comprar nuevas Biblias. En nuestras generaciones, de la misma versión, lo más probable compremos unas 4 o 5 versiones en toda nuestra vida. Pero de otras versiones también la compramos. ¿Y qué más podemos indicar con respecto a la Biblia? Bueno, ahí está, por la difusión. Por eso la Biblia, o esa es la otra razón por la cual la Biblia es un libro formidable. Me están llegando unos mensajes, no veo que sea un hermano que no puede ingresar. A ver, voy a ver aquí. No hay ninguno. A ver. La Biblia también es un libro formidable. Y esto ustedes lo leyeron, ¿verdad? Para responder su tarea tuvieron que haberlo leído. No sé si ya lo leyeron o no. Pero es lo que aparece en el texto de Evangelist John Rowe, del origen de la Biblia. Y también Pablo Hoff, en su libro la Bibliología, también trata acerca de los temas que estamos trabajando ahora nosotros. La Biblia es un libro formidable por la supervivencia de esta. A pesar de ser escrita en un material caduco, los materiales caducos del cual podemos hablar es el papiro. El pergamino tiene mayor resistencia en cuanto al tiempo. Pero a pesar de estos materiales caducos originalmente como en papiro, bueno, en algunas porciones muy pequeñas, en las piedras, metales, que la porción no completa de la Biblia, las porciones completas de la Biblia siempre tuvieron estos materiales más fácil de conseguir, que era el papiro primero y después el pergamino. A pesar de ser escrita en este material caduco, a pesar de ese obstáculo, la Biblia ha sobrevivido a través del tiempo. La exactitud del texto bíblico también ha sido preservado. En el Antiguo Testamento, los versículos bíblicos o porciones bíblicas, hay mucha seguridad de que sea el original o el auténtico, por la rigurosidad que caracterizaban a los masoretas o los traductores de la tradición, los hebreos, los escribas. Los masoretas fueron los que surgieron del año 500, 900 después de Cristo, que le pusieron puntitos y vocales al texto consonantal, que eran puras consonantes. Estas personas eran extremadamente rigurosos para transcribir el texto sagrado, por eso que no hay tantas fallas en la transcripción del Antiguo Testamento. Estoy hablando acerca de la transcripción, no de la escritura misma, de la primera vez que se escribió, sino de la transcripción, no de los copistas. No hubieron tantos problemas. ¿Sí, hermano Ricardo? No, nada, estoy Ok. escuchando. Ok. Y lo vamos a ver la razón, porque ellos contaban las palabras, contaban las letras, determinaban la letra central, determinaban la palabra central, contaban cuántas veces aparecía el nombre de Dios, entre tantas otras cosas que hacían los hebreos, eran extremadamente rigurosos. En el Nuevo Testamento ya se complica un poco el tema en cuanto a la transcripción o a las copias de las Sagradas Escrituras, porque una persona iba leyendo la Biblia y habían 10 que estaban registrando lo que oían. Es natural entonces que se produzcan algunos errores, porque uno escribe en base a lo que escucha. En el Antiguo Testamento no era así. Tenía que escribir estando viendo el texto. No podía escribir ninguna palabra de memoria en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento uno escuchaba y escribía. A veces se daba la ocasión de haber escuchado mal, y por eso se producen en algunas versiones algunos problemas. O también estaban cansados, fatigados, o se desconcentró nada más. Tuvieron algunos errores en el Nuevo Testamento, cambiaron, a eso se le llama las variantes textuales. Cualquier pregunta, hermano Samuel, bienvenido, hermano Samuel Méndez. Cualquier pregunta, pueden interrumpir la clase sin problema alguno, activando los micrófonos. Bien, hermano Pablo, un saludo para todos ahí y bendiciones. Amén, hermano. Y a pesar de estas variantes textuales que se encuentran en el Nuevo Testamento, hay unos 10 o 20 versículos bíblicos sobre los que existe incertidumbre de cuál sea su lectura exacta. ¿Qué significa esto? ¿De que está errada la Biblia? No. Los copistas fueron los que cometieron algunos errores. Estas son variantes textuales. Cuando hablamos acerca de inerrancia nos referimos a los escritos originales, no a las copias, sino a los originales. Pero de todas formas, aunque hayan
tampoco versículos bíblicos donde existen incertidumbres. A pesar de eso, el contenido, el versículo bíblico original no se ha perdido, sino que existe una variante nada más. Por ejemplo, en una variante dice el caballo negro, la otra variante dice el caballo blanco. Ya es una variante. En una versión dice caballo blanco, en la otra versión dice caballo negro. Pero no importa el color que sea, el hecho de que hay un caballo. Esos temas como eso son los que ocurren. Hay otros más que lo vamos a ver más adelante, pero no se ha perdido ningún versículo bíblico original, sino que todos persisten hasta el día de hoy, están presentes. Por eso que ha sobrevivido el texto sagrado. A pesar de las persecuciones de los reyes, también la Biblia ha persistido. Uno de los reyes que persigue o ataca las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, o la época intertestamentaria, más bien dicho, del año 400 al año primero, después del Señor Jesucristo. Durante ese periodo hubo una persecución de parte de Antíoco Epífanes, descendiente, uno de los que continúa la cultura griega y también la administración o el imperio griego que se había desmembrado en 4 partes, bueno, los 4 generales, y él quería imponer la cultura griega a la fuerza y eliminar todo tipo de vestigio de otra cultura, y una de estas era la judía. Por lo tanto, para poder eliminar la identidad cultural de un pueblo que eran los judíos, trata de eliminar todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Pero a pesar de eso, la Biblia sobrevivió y ahí se forma el levantamiento armado, la rebelión de los macabeos, de Judas Macabeo, Judas Martillo, que golpea fuerte a los enemigos. Y lo liberaron a los judíos durante ese breve periodo de tiempo. Después lo van a conquistar los romanos, pero gozaron de un periodo relativamente corto de independencia política. Ese rey, Antíoco Epífanes, no pudo destruir el texto sagrado. Porque la Biblia es un libro indestructible. Sus partes más antiguas han sobrevivido más de 3 milenios. Han sido preservadas en su transmisión, ya que ninguna doctrina ha sido alterada por los errores de los copistas. Mire, vean, ninguna doctrina ha sido alterada por los errores de los copistas. Ha sobrevivido a pesar del descuido en tiempo de decadencia espiritual en el pueblo de Israel, como la época de Josías, por ejemplo, y sus periodos de intensa persecución después. Ningún otro libro ha sido tan atacado como las Sagradas Escrituras. Este libro ha sufrido muchos ataques, pero hasta el día de hoy se mantiene indestructible. Se siguen vendiendo más libros, se siguen estudiando más de las Sagradas Escrituras. Porque ahí está el fundamento, uno de los fundamentos principales de la fe cristiana, porque preserva o conserva en este libro, en el canon bíblico, la transmisión de la fe de los antiguos, de los apóstoles, de los profetas. ¿Nuestra fe se fundamenta en la persona del Señor Jesucristo? Claro que sí, pero transmitido fielmente por medio de lo que registraron los apóstoles, que son la Sagrada Escritura de la Biblia. Por eso ha sufrido ataques, porque al desprestigiarla se desprestigia el cristianismo. Pero a pesar de ello, y gracias a Dios, la providencia de Dios, cuando era atacada surgían los apologistas, los padres apologistas de los tiempos antiguos, defendiendo la fe. Uno de estos, que los césares romanos también persiguieron la Sagrada Escritura, bueno, el cristianismo, pero al acabar con los escritos sagrados pretendía acabar con el cristianismo, porque los cristianismos se basaban en lo que la Sagrada Escritura transmitía. Los césares romanos, por ejemplo, intentaron acabar con el texto sagrado. Iban a las casas, confiscaban los libros sagrados de los cristianos. Y los cristianos le entregaban aquellos libros que eran religiosos, pero no eran la Biblia. No eran Mateo, Marcos, Juan, le entregaban, por ejemplo, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Pedro, por ejemplo, que eran libros apócrifos, que no gozaban de inspiración divina, se lo entregaban. Pero los libros que eran sagrados, sí, eso sí, los reservaban y lo cuidaban con su propia vida. Los césares tampoco pudieron destruir este libro. La última gran persecución que hubo contra los cristianos fue durante la época de Diocleciano, el año 303, después del Señor Jesucristo, la feroz persecución.
Pero a pesar de eso, la Biblia continúa y no fue destruida. Ahí tenemos una imagen de Diocleciano. Ha sufrido persecuciones de parte de reyes por medio del Estado, césares romanos, pero también ha sufrido persecuciones intelectuales de filósofos, como por ejemplo Celso. Celso decía que los preceptos éticos no eran nuevos, sino ya enseñados por los filósofos antiguos. Eso decía Celso. Sin embargo, los cristianos, los apologistas, se defendían frente a estos ataques intelectuales. Por eso son muy importantes los apologistas, porque le dan respetabilidad a la fe, le dan respuesta racional a la gente racional o intelectual de que el cristianismo es razonable, no es una superstición, sino que se puede argumentar, es una fe razonable. Tengo un libro, si le interesa la apologética, mis hermanos, que trata acerca de este tema, que es William Lane Craig, Fe razonable, apologética verdad cristiana. Este es un apologeta moderno, la fe razonable. Este lo puede conseguir yo lo conseguí en Busca Libre, parece que fue, o Neuma Literatura. En la CLC no lo he encontrado, pero este libro es muy, muy bueno. Me lo hicieron leer en el Midwestern Baptist Theological Seminary. Fe razonable, William Lane Craig. Él es profesor de filosofía y también profesor de apologética, nada más y nada menos. Él dice en este libro: a los profesores de la universidad le gusta mucho y le encanta machacar con argumentos y con cuestionamiento de la fe de los cristianos evangélicos en el primer año, de los jovencitos, 18 años, 17 años. Pero cuando le corresponde dialogar y debatir con uno de sus pares, no tienen ninguna respuesta. Se quedan en silencio. Es increíble la ingenuidad, el analfabetismo del cristianismo al cual ellos quieren y desean atacar. Están atacando y hablando algo que desconocen completamente. Estas personas, los filósofos, o puede ser los biólogos, principalmente de la biología, las ciencias naturales, le encanta hablar contra el cristianismo, estableciendo o negar la existencia de Dios, pero sin embargo están hablando de temas que son metafísicos y no tienen adiestramiento o instrucción en filosofía y por eso que son muy ingenuos en filosofía y en teología. Él es William Lane Craig, filósofo y teólogo, por eso que dice, estas personas no tienen ninguna respuesta y son muy ingenuos, son muy analfabetos, son como sin menospreciar a los jóvenes de secundaria, dice, son como jóvenes de secundaria cuando le corresponde cuestionar el cristianismo. Así trata William Lane Craig y Antonio Cruz también a los que critican el cristianismo actualmente. En esa época eran cosas serias, pero ahora son muy infantiles en cuanto a sus críticas del cristianismo. ¿Y cómo se van a defender los cristianos acerca de que la ética del cristianismo son copias de los griegos, que ya habían sido enseñados por los griegos de la antigüedad? Bueno, Tertuliano de Cartago, uno de los apologistas de la antigüedad, él dice que el cristianismo no es una religión nueva, no ha adaptado sus preceptos de los griegos, sino que es más antigua que los griegos, dice el Tertuliano. O sí, era Tertuliano. Y porque sus escrituras más antiguas vienen del año 100, 1500 antes de Jesucristo. Anterior entonces a la filosofía griega, 1500 años antes de Cristo. Él se refiere a Moisés. Y ya los mandamientos de Moisés llevan mucho más años, más tiempo que la filosofía griega. Por lo tanto, no es una religión nueva. Es una religión respetable y milenaria. 1500 años. La respuesta que le dieron los apologistas de esta época. Porfirio, un filósofo neoplatónico, señaló que existían discrepancias en las Sagradas Escrituras, pero también estas discrepancias son muy ingenuas. Bueno, él la mencionaba. Como por ejemplo si eran dos o un ciego solamente el que recuperó la vista, de acuerdo a un autor y de acuerdo a los otros autores. Esos fueron respondidos fácilmente. ¿Qué más?
ha sido atacada por la alta crítica, restándole elementos sobrenatural. Estas fueron persecuciones de Celso Porfirio, fueron persecuciones desde el exterior del cristianismo, pero también hubieron persecuciones internas dentro del cristianismo, como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando hablamos acerca de la Iglesia Católica, tenemos que precisar a qué católica nos referimos. Tiene que ser la católica romana entonces, porque se ha consagrado el término católico para referirse a la Iglesia de Roma. Pero la Iglesia Anglicana también es una Iglesia católica, la Iglesia Católica Apostólica Reformada. La Iglesia Anglicana también es una Iglesia apostólica. La Iglesia de Armenia, de Etiopía, la copta, la siriaca, la ortodoxa rusa, ucraniana, la de Georgia, todas esas son iglesias apostólicas, católicas también, pero no son romanas. Por eso hay que precisar el término de Roma. Esta iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue la que persiguió por medio del índice libros prohibidos aquí en América Latina, por medio de la Inquisición. Fueron perseguidas en Europa también aquellas traducciones de la Sagrada Escritura que no tuviese la autoridad del Papa. Bueno, además que el idioma sagrado era el latín para la Iglesia Católica de Roma, por eso tenía que ser el latín, porque era romana. Porque la Iglesia Ortodoxa del Oriente, el idioma sagrado es el griego. Para los coptos, el copto. Para la de Etiopía, lo de Etiopía. Para la armenia, sí. Son los idiomas sagrados. Por lo tanto, no podía ser traducido al idioma vernáculo. Después, recién en el año 1963-67, en el Concilio Vaticano... No, ¿sabes cuál fue? El Concilio de Trento. El Concilio de Trento... No, a ver. Concilio Vaticano II, estoy bien. 1963, Concilio Vaticano II. Ahí comenzaron a traducir las Biblias a los idiomas vernáculos, es decir, a castellano o cualquier otro idioma. Pero en el siglo XX, la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Anterior a eso, la Biblia estaba en latín. Por eso que perseguían las traducciones bíblicas, porque tenían desconfianza esta iglesia. Pero a pesar de aquello, la Biblia persiste y se sigue leyendo en la lengua del pueblo. También las Sagradas Escrituras ha sobrevivido a pesar de la alta crítica. La alta crítica es un término que se utiliza para referirse o describir al racionalismo. Es el término que se aplica al racionalismo o a los liberales, al liberalismo teológico. El liberalismo teológico no cree en lo sobrenatural, no cree en Dios, no cree en los ángeles, no cree en la inspiración sobrenatural de la Sagrada Escritura, no cree en la resurrección, en el alma, no creen absolutamente nada. Son pastores ateos, son teólogos ateos. Para estudiar la Biblia ellos dicen que deben ser objetivos, no subjetivos. Por lo tanto, el que cumple el requisito de la objetividad al momento de estudiar la Escritura es ser incrédulo, no creyente, porque si es creyente ya tiene prejuicio. Su prejuicio es que cree en lo que está estudiando. Es el prejuicio de los creyentes para la alta crítica. Hermano, ¿Y hermana Belén? ¿a qué se refiere entonces con la baja crítica? La baja crítica está más relacionada con los conservadores. Es decir, personas eruditas bíblicas también, que estudian las Sagradas Escrituras y que no la cuestiona, cree lo sobrenatural. No cuestiona las doctrinas que enseña. Si dice la serpiente habló, la serpiente habló. Si un pez se tragó a Jonás, eso no es una ficción, una obra literaria ficciosa, una novela histórica, sino que es un hecho y un acontecimiento histórico. La caída de Adán y Eva fue un acontecimiento histórico. Si el burro habló, el burro habló. No vamos a reinterpretarlo, a darle otro significado. Si Cristo caminó por el mar, caminó por el mar. Si resucitó y es hijo de Dios, ascendió a los cielos y hizo milagros, todo eso es verdad. No se cuestiona en absoluto. A eso se refiere la baja crítica. La alta crítica cuestiona todo aquello. No creen en lo sobrenatural. Son evangélicos, ¿eh? Ese es el reproche que tiene la Iglesia Católica Romana contra el evangélico, que la alta crítica o liberalismo teológico surge de las comunidades evangélicas, protestantes. Lo que ellos dicen es que cuando las iglesias alemanas, porque de ahí surge el liberalismo teológico en Tubinga, en la escuela de Tubinga,
Cuando se separó del catolicismo romano, mire la crítica de la Iglesia Católica Romana, cuando se separó la Iglesia luterana y la Iglesia anglicana, se alejó de la verdad. Estaba aludiendo al liberalismo teológico que surge de ahí, personas incrédulas. Ellos son los que están, y ha permeado varias congregaciones, los luteranos, por ejemplo. En el norte de Chile, la Iglesia luterana es un poco más liberal que en el sur de Chile, pero todos tienen una misma comunión, están en la misma organización. Pero dicen los mismos pastores que en el norte son más liberales que en el sur de Chile. En una oportunidad apareció una obispa de la Iglesia Luterana en Santiago, que es pro aborto, pro matrimonio homosexual, pro ideología de género. Ella decía, en un momento, dijo, la Iglesia Luterana apoya a todos, a todas y a todes. Decía la obispa luterana, Increíble. ¿Qué habría hecho Martín Lutero? Era mañoso Martín Lutero, era cosa seria. Quizás lo hubiese empleado la violencia. O Juan Calvino. Juan Calvino quemó a un hereje, a Miguel de Servet. Lo torturó, los luteranos y los calvinistas hicieron lo mismo con los anabaptistas, los que consideraban herejes. Lo echaría, o por lo mínimo lo echaría. La iglesia metodista también, me refiero a la iglesia metodista episcopal, la iglesia metodista libre, la iglesia metodista global también, han tenido conflictos en su interior. Las iglesias metodistas, la iglesia metodista unida de los Estados Unidos, se convirtió en liberal, por eso que cansan a los homosexuales y dan su bendición a los homosexuales. Y dentro de una liturgia, dentro de un culto, un hombre le pide matrimonio a otro hombre. Imagínense la atrocidad, la abominación, la repulsividad que dentro de una iglesia evangélica fundada por John Wesley, un movimiento evangélico del siglo XVIII, se haya pervertido de esa magnitud. Por eso surge otra iglesia, la iglesia global metodista, la iglesia metodista global. Ellos son conservadores. La iglesia anglicana también tiene el mismo problema. También están casando a los homosexuales. Hay un sacerdote anglicano y ¿quién más? Un arzobispo anglicano. Están tomados de la mano, están con su mitra, o con su turbante, no sé cómo llaman mitra, creo que se llama, y con su bastón de clérigo, con todos los trajes clericales. Están tomados de la mano, están casando los dos. La iglesia anglicana, pero se refiere a esta iglesia, la alta iglesia anglicana, a la iglesia liberal. Las otras iglesias presbiterianas antiguamente, yo sé, que también eran liberales, por eso que no crecía en Chile la iglesia presbiteriana. Actualmente son más conservadores y creen lo sobrenatural, por eso están creciendo a las iglesias presbiterianas. En las iglesias evangélicas pentecostales, eso no creo que ocurra. Quizás si ocurre está muy escondido, o aquellas creencias están muy escondidas. Pero para terminar en el liberalismo teológico, en el racionalismo, estas personas estudian en facultades teológicas liberales. Aquí en Chile la comunidad teológica evangélica es más inclinada hacia el liberalismo teológico. Un estudiante de allí, de esa comunidad, dijo que no creía en Dios, en los ángeles, la muerte, en nada. Y él no podía creer, el amigo de él no podía creer cómo está estudiando teología y no cree en nada, en Dios, en los ángeles, en la resurrección. Eso me preguntaba a mí, porque me preguntó, ¿usted qué es lo que hace? Yo le digo, estoy estudiando teología. Ah, qué raro, dijo, yo conozco un amigo que también está estudiando teología, pero me sorprendió mucho que no haya creído en la resurrección, en Dios, en los ángeles, en la Biblia. Yo pensaba que todos los cristianos creían en eso, me dijo. Claro que él está estudiando en una facultad teológica del liberalismo, viene de tradiciones también más liberales. Son formados en esa facultad de teología liberal. En Alemania, un pastor que se gradúa de la facultad teológica en Alemania, realizando una tesis de la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras, no lo gradúan, porque dicen, esta persona estudió 5 años con nosotros y no aprendió absolutamente nada.
si hace un trabajo de la inspiración sobrenatural de la Sagrada Escritura. Conocí otro caso en Temuco de un pastor luterano que también estudió en la Facultad Teológica de Chile y no lo graduaron tampoco. ¿Por qué no lo graduaron? No le quisieron hacer la tesis o asesoría de tesis, no quisieron graduarlo de la licenciatura. La razón es que él quería hacer un trabajo de eclesiología. Ahí que enfatizó o orientó su tesis, eclesiología. Pero vieron su Facebook, su declaración de fe, que era fundamentalista, y dijeron que si lo graduaban o lo asesoraban en la tesis, y ver en contra de sus convicciones el asesor, porque lo consideraba como un retrógrado y una persona que se oponía al progreso humano. Esa fue la respuesta, me envió la carta incluso el pastor, la tremenda respuesta que le dieron. ¿Ah? Era antiético, así decía el asesor, el profesor, era antiético que yo te asesore en una tesis con ese pensamiento tan fundamentalista. Son cosas serias los liberales. A eso se refiere la alta crítica. A pesar de la alta crítica, la Biblia ha persistido, ha sobrevivido con el tiempo. Ha sobrevivido a los ataques, y Dios ha levantado grandes apologistas cristianos para defender la sana doctrina, refutar a sus adversarios. La Biblia ha sobrevivido entonces. En el libro de Evangelition Roeb, del origen de la Biblia, indica que el 99,5% de las escrituras actuales pertenecen a los originales. El 99,5% a los originales. 5.366 manuscritos existen actualmente, por comparar. Esa era la cifra antigua, ahora hay mucho más todavía. 13.000 partes de manuscritos existen en el Nuevo Testamento, 9.000 antiguas versiones del Nuevo Testamento, 9.000 antiguas versiones del Nuevo Testamento. Impresionante la cantidad que existe. Si hay dudas con respecto a la Biblia que tenemos nosotros, puede ir a consultar esas 9.000 versiones del Nuevo Testamento que existen. Ahí tenemos a un autor, él es, a ver, se me olvidó este nombre, Julius Wellhausen, ese es el autor, o Wellhausen, Julius Wellhausen. Él criticó la autoría del Pentateuco, por ejemplo, entre otros. A ello se refiere de la alta crítica. ¿Hasta ahora alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna consulta hasta dónde vamos trabajando? No, hermano, de mi parte por lo menos no. Todo clarito. Perfecto, perfecto. Mis hermanos, le pido unos 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos nada más de descanso, un ratito, y No, volvemos. Lo que nos quedamos aquí nada más. No me demoro mucho más. Ya. Estamos bien, a ver cuántos hermanos hay aquí presentes. Voy a ver. Ok. Bienvenido, Pastor Guillermo. Muy bien. Vamos, el libro también es un libro formidable. La Biblia es un libro formidable por su carácter literario. ¿En qué sentido por su carácter literario? A pesar de ser escrita por personas en su mayoría incultas y sencillas, bueno, cuando nos referimos a incultas, no nos referimos que no sepa leer, no son analfabetos, porque a los 5 años de edad ya los judíos tenían que ir a las escuelas a aprender a leer el Antiguo Testamento, a leer y a escribir. Excepto las mujeres, los hombres solamente iban, a los 5 años comenzaban a leer el texto sagrado. Pero lo que quiere decir es que no son intelectuales, no son escritores, poetas, filósofos, son personas, pescadores, gente común y corriente, sencilla, que no tenía ningún cargo, un puesto de influencia en la sociedad o en el Estado. Gente común y sencilla, común y corriente. Pero a pesar de eso, y campesino alguno, empleando el lenguaje propio de los campesinos, como Amós, por ejemplo, cuando trata a las mujeres de Samaria como vacas de Basán, por ejemplo. Pero a pesar de eso, la Biblia es una de las más altas libros literarios de mejor calidad
los poemas, por ejemplo, y antiguos, pero que influyen sobre los premios Nobel de literatura como Gabriela Mistral, a pesar de ser escritas por personas de un pueblo pequeño y conservador. Me refiero a los israelitas. Es una colección de obras maestras de la literatura mundial. La literatura bíblica contiene poesía lírica, los salmos, por ejemplo. Contiene poesía épica, el libro de Génesis. Poesía dramática, el libro de Job. Contiene secciones narrativas, historia. Los de Samuel, Reyes y Crónicas, pertenece al género narrativo. Idilio campestre, Ruth. Amor patrio, Esther, Daniel. Sabiduría práctica de los antiguos que conservan en pequeñas sentencias o proverbios la sabiduría de esa época que rodeaba todo el Medio Oriente, y ellos lo conservaron, toda la sabiduría de los antiguos por medio de la inspiración bíblica. Sabiduría práctica. Especulaciones filosóficas, el libro de Eclesiastés, por ejemplo, que se escribió con la finalidad de describir la situación de un hombre sin la revelación directa de Dios. Así lo ve, todo es vanidad en esta tierra. Esas son especulaciones filosóficas. Eclesiastés tiene esa característica, o ese tipo de literatura. Relatos cortos, como los evangelios, por ejemplo. También cartas o epístolas. Las cartas epístolas en el estudio del Nuevo Testamento no hay diferencia, se refiere a lo mismo, alude a lo mismo. Pero en la cultura greco-romana, carta es personal, epístola circular, o debían publicarse. En el Nuevo Testamento esa diferencia no sirve, porque las cartas se publicaron y las epístolas que eran circuladas, que se debían publicar, contiene saludos personales. Por lo tanto, esa diferencia no hay ninguna. Ha inspirado una gran corriente literaria. Diccionarios, por ejemplo. ¿Cuántos diccionarios han existido desde la época del cristianismo, cuando surge en el siglo II? Origen de Alejandría, por ejemplo. Con traducciones, tenía una traducción bíblica con 3 columnas, con 3 idiomas, griego, hebreo, arameo, con 3 idiomas, diccionarios, atlas. ¿Cuántas enciclopedias se han hecho acerca de la Biblia? ¿Cuántas concordancias, obras de teología? ¿Cuántas obras de teología desde los padres de la iglesia hasta el día de hoy? Y se siguen publicando. Impresionante, de todas las culturas y todas las tierras. Voy a mostrarle uno que mostré recién y aprovecho publicitar el libro de mi profesor Osvaldo Fernández Giles cuando estudié en Fatela, Teología del Movimiento de Santidad. Si tiene la oportunidad de conseguir este libro en la CLC, está a 14.900. A los estudiantes de los institutos bíblicos le hacen un descuento. Este fue mi profesor de la Facultad Teológica Latinoamericana, Osvaldo Fernández Giles. Vive en Chile, tiene familiares acá en Chile. Bueno, su hija parece que se casó con un chileno, por eso vive acá, de la iglesia presbiteriana, pero de origen peruano. Pero es latinoamericano el hombre, eso es lo bueno, y que vive en Chile también. Es un profesor, este autor es un profesor de un alto nivel. Graduado del ICD de Buenos Aires, Instituto de Superación, no recuerdo el ICD, pero era un seminario que cerró, pero era de alto nivel académico en América Latina, en Argentina estaba. Ahí se graduó el doctorado en PhD, en teología. Nancy Bedford y Miguel Bonino fueron aquellas personas que guiaron su disertación doctoral. ¿Cuántas obras teológicas permanentemente se siguen realizando o publicando trabajos o obras de teología? Himnología, ¿cuántos himnos apologéticas? Desde los tiempos de los padres apologistas hasta ahora se siguen publicando. Enseñanzas religiosas, de formación espiritual, de la oración o de las disciplinas espirituales. No hay otro libro que ha estimulado, ha inspirado una corriente literaria tan grande, tan amplia, tan desbordante como las Sagradas Escrituras, como lo estamos viendo aquí. En ese sentido, la Biblia es un libro formidable por su carácter literario.
También la Biblia es un libro formidable por su carácter moral, en contraste con los otros libros religiosos orientales que fomentan la inmoralidad. En los escritos cristianos, más bien desincentiva la inmoralidad. Y sus enseñanzas son las más altas normas de moralidad del Antiguo Testamento en contraste con los otros estándares morales de la época de Moisés, por ejemplo. Y en el Nuevo Testamento es superior, infinitamente superior, la moralidad. Condena las intenciones del corazón, mucho más todavía. Y enseña a amar a los enemigos, a orar por los que los persiguen, bendecir por los que los maldicen. Ese estándar moral supera toda comprensión humana. Lo que escribieron esas porciones bíblicas no son seres humanos, descendientes de Adán y de Eva. Aunque son escritos por seres humanos, pero el que está hablando detrás es Dios mismo, porque su capacidad moral, su estándar moral, supera toda comprensión de los seres humanos. Choca con la moralidad de la comprensión normal también del ser humano. Aunque fue escrita por hombres, escribieron muy distinto como lo escriben los seres humanos. Cuando uno lee la biografía, por ejemplo, de Charles Spurgeon, uno queda fascinado, queda deslumbrado, trata de imitar o inspira a un servicio como Spurgeon. Bueno, uno lee una biografía de Spurgeon de un evangélico. Pero cuando uno lee otra biografía de Spurgeon, ya de diferente, porque ya se mencionan las debilidades, los fracasos de Spurgeon, sus problemas también, sus adicciones al tabaco. Ocultan normalmente los hombres las debilidades de sus grandes héroes. Si alguien quiere hacer una biografía o se publican biografías de las editoriales cristianas o evangélicas de Martín Lutero, uno queda pero maravillado, casi idolatrando a Martín Lutero. Siente un orgullo supremo por Martín Lutero. Pero cuando uno lee otras biografías de no cristianos, de un historiador, entonces ya hay diferente el asunto. Y tengo una biografía de Lutero de una historiadora, es muy objetiva. Este libro me gustó mucho, de Lyndall Roper, Martín Lutero, renegado y profeta Lutero. 17.000 pesos más o menos sale la feria chilena del libro, o en que leo lo pueden encontrar. Son hartas páginas, pero este libro yo lo encontré, me gustó mucho, porque es objetivo este libro. Presenta a Lutero el hombre, el ser humano, con sus debilidades, sus problemas, y un cristiano sincero que buscaba a Dios, un gran reformador, pero que tiene un carácter, pero que ese carácter lo necesita para llevar a cabo la reforma protestante. Sí, pero no inspira la inspiración, no inspira el seguimiento o la imitación, no produce eso. Bueno, Porque, Pablo, sí, hermano, el pastor Guillermo. bueno, a lo que usted hace mención, yo también recordaba una vez, estuve escuchando una predicación de David Wilkerson y él hacía mención de un hombre que era un hombre de oración, un hombre de búsqueda de Dios. Y me impactó bastante, dice que una vez entró, incluso cuando entraba a un lugar, la gente que estaba en el lugar sentada, comiendo, no podían resistir cuando ese hombre entraba a ese lugar. Había una santidad, había algo que estaba en él y la gente no resistía, se paraba y se iba. Eh, pero una de las cosas que lo marcaba a este hombre era que como constantemente como que le venía una depresión. Ah, ok, ya. Como que todos tenemos algo Sí, claro, con lo que batallamos. sí, exactamente, somos seres humanos. Y claro, este libro presenta desde perspectiva bien objetiva. Pero los seres humanos, cuando quieren escribir de un personaje histórico, considerarlo como héroe, oculta todas sus debilidades, todos los problemas. Pero la Biblia no hace eso. Por eso que escribe muy distinto como los hombres escriben. Enumera sin rodeo los pecados y debilidades de sus personajes más nobles y queridos. La mentira de Abraham, el adulterio de David,
la inmadurez o la falta total de compromiso, o el individualismo también y la inmoralidad, o la sensualidad de Sansón también, y de todos los personajes de la Biblia. Presentan todos distintos tipos de debilidades y pecados. Habla la verdad de una forma única, como ningún otro libro lo habla. Por eso la Biblia es un libro formidable, por su carácter moral. Un hermano que estaba trabajando en una aldea, repartiendo Biblias, llega desesperado, un aldeano le dice que su perro se había devorado una hoja de la Biblia. No se preocupe, le dije, yo tengo harta Biblia acá, yo se le paso una. No, eso no es el problema, le dijo. El problema es que ahora mi perro se va a volver un perro inútil. ¿Y por qué se va a volver un perro inútil? Porque ahora este perro no va a ladrar, no va a pelear, no va, va a cambiar, va a ser diferente. Pensó que las personas que estaban leyendo la Biblia cambiaban, ya no peleaban, ya no rabiaban, ya no mordían. Así también pensó que el perro le iba a pasar lo mismo. Vio que la Biblia cambiaba a las personas. Por su carácter moral, la Biblia es un libro, entonces, un libro único o incomparable, formidable. Ahora vamos a pasar a otra parte de la introducción de la Biblia que tiene que ver con la parte de la autoridad de la Biblia. ¿Qué es lo que es autoridad? Cuando hablamos acerca de autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Esa es la explicación que da Wayne Grudem en uno de sus libros, cuando da la definición de la autoridad. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Eso lo debemos tener en cuenta. Todas las palabras de la Biblia son palabras, y vamos a precisar un poco eso, que requiere una explicación detallada. No todo lo que se encuentra ahí es Dios el que está hablando, porque se están registrando palabras de Satanás, palabras de seres humanos, palabras erradas también. Cuando queremos decir todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, se quiere decir, y eso es lo que dice, aunque no está claro con Wayne Grudem, pero ya uno tomando esta materia ya sabe lo que quiere decir Wayne Grudem, no quiere decir otra cosa, sino eso de que han sido preservadas fielmente por Dios. Eso quiere decir que la Biblia es palabra de Dios. No todas las declaraciones que están allí son palabras de Dios. O es verdad todo lo que está allí. Las declaraciones, o las teologías que aparecen ahí no es verdad, porque alguien puede estar haciendo una declaración falsa, pero el registro de esa declaración falsa, eso es fielmente registrado. Eso queremos decir cuando se dice que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, para no equivocarse, sino van a haber alguna mala interpretación acá en este punto, número 1. Aquí estoy utilizando a Grudem para hablar acerca de la autoridad de la Biblia. En la Biblia abundan las expresiones, así dice Jehová. Esta expresión en el mundo del Antiguo Testamento se habría reconocido como idéntica en forma a la frase así dice el rey. Cuando el rey hablaba, revestía de suprema autoridad. Por lo tanto, los súbditos debían someterse. Y cuando la Biblia dice así dice Jehová, la autoridad que está reclamando es exactamente la misma que ellos están acostumbrados. No podía ser cuestionado, no podía ser puesto en tela de juicio, no podía desobedecerse, porque era palabra de Dios mismo. Por consiguiente, cuando los profetas dicen, así dice Jehová, están afirmando ser mensajeros del soberano de Israel, Dios mismo. Y están afirmando que sus palabras son palabras absolutamente autoritativas. El no creer o desobedecer al mensaje de un profeta equivalía a desobedecer a Dios mismo. En el Nuevo Testamento, todos los escritos del Antiguo se consideran palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, aludiendo al Antiguo Testamento. Pedro considera las epístolas de Pablo al mismo nivel de autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento porque primero dice que todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, refiriéndose al Antiguo Testamento, y después dice que las cartas del apóstol Pablo, algunos tratan de distorsionarla como
ocurre con las demás escrituras. Es decir, son las escrituras del Antiguo Testamento. También nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia, de que son palabra de Dios al leer la Biblia. Este dato es muy importante, es más subjetivo esto. ¿Cómo sabemos que son autoritativas la palabra de Dios? Porque cuando la leemos nos convence de que es palabra de Dios. Es muy personal esto, ¿ah? ¿Cómo decirle a una persona, cómo argumentarle a una persona que la Biblia, que nosotros leemos palabra de Dios? Porque yo siento que es palabra de Dios cuando la leo. Eso no se puede rebatir o se puede decir, pero eso es muy subjetivo, algo racional. Porque establece otro criterio para determinar la verdad, que es la razón. Es decir, otra autoridad para cuestionar a otra autoridad que la Biblia. La Biblia es la suprema autoridad de fe, de conducta de los creyentes. Esta convicción nace del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, el Espíritu Santo le dice al creyente cuando lee la Biblia que es palabra de Dios. Ningún incrédulo podría llegar a experimentar la Biblia como palabra de Dios, pues no posee el Espíritu Santo. Por eso que cuando la leen de un modo diferente. A menos que el Espíritu de Dios está actuando, por supuesto, por medio de la Biblia. Porque la Biblia es el vehículo de la comunicación de Dios. Y a veces se conmueve el alma, aunque siga en estado de incredulidad, pero siente que algo le dijo ese libro. Lo digo por experiencia propia, porque cuando tenía 15 años leía el Nuevo Testamento que entregaban en los liceos, y lo leía en las noches, leía una página, 2 páginas, pero la parte que me conmovió fue la de los evangelios, cuando dice amar a los enemigos. Si alguien te dice ve de 2, una milla ve con el 2, si alguien te pide dale, amar al prójimo, bendecir a los que os maltratan, os persiguen. Esa parte realmente me conmovió, porque me di cuenta en mi estado de incredulidad, de un inconverso, me di cuenta que eso no lo podía escribir un ser humano, o un ser común y corriente. Eso no lo podía estar diciendo nadie. Por mi mente se me pasaba. Alguien podría pensar de manera tan elevada, un amor tan grande como las expresiones que aparecían allí. Eso fue lo que me conmovió. Ahí me di cuenta de que este libro realmente es un libro inspirado por el Pío San. Fue un incrédulo. Después me convertí a los 17 años, 2 años después. En el proceso de conversión, el Espíritu Santo le persuadirá que es la palabra de Dios, al mismo tiempo que le convence de pecado, juicio y también de justicia. Por eso es importante por eso que se han traducido la Biblia a otros idiomas para las misiones, la evangelización igual. Otra evidencia es útil, pero no definitiva, o de manera convincente, es que es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente. Eso es verdad, internamente es congruente, no se contradice, es coherente, absolutamente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años después, también eso es verdad, que ha influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, por lo menos la civilización occidental, que mediante ella las personas hayan salvación, que tiene belleza majestuosa y profundidad de enseñanza no igualada por ningún otro libro, y que afirma cientos de veces ser palabra de Dios. Pero estos argumentos sirven para los creyentes solamente, pero no va a convencer al incrédulo, si éste no deja que el Espíritu de Dios obre en el creyente. La palabra de la Biblia son testimonio de sí misma. Puesto que las palabras de la Biblia dan testimonio de sí mismas, no se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad superior. Observe esto, la Biblia es la suprema autoridad de fe para los creyentes, eso establecieron los protestantes. Solo la Biblia. La suficiencia de la Escritura es suficiente para nuestra salvación, para conocer a Dios. Nada más. Ni los concilios, ni tampoco las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Si estos se equivocan o están errados y no están relacionados con la Biblia siempre va a ser la suprema autoridad de fe. Eso dijeron los protestantes. Y la suprema autoridad en asuntos de verdad. En ese sentido, como ella es la absoluta autoridad de fe y la suprema autoridad de verdad, no puede existir otra fuente, otro estándar para medirla. Porque si utilizamos otro estándar para determinar si es verdad o no, ya no sería la suprema autoridad para determinar la verdad, sino que habría otra superior a ella, que sería la razón, la lógica o la ciencia, por ejemplo.
Eso es lo que quiere decir este autor de Vaine Gruden acá. Si hiciéramos nuestra última apelación, por ejemplo, a la lógica humana o la verdad científica para probar que la Biblia es la palabra de Dios, daríamos por sentado que la cosa a que apelamos es una autoridad superior a las palabras de Dios y que es más cierta o más confiable. Por consiguiente, la suprema autoridad por la que se demuestre que la Biblia es palabra de Dios deben ser las mismas escrituras. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque ella misma afirma que es palabra de Dios, porque esa es la suprema autoridad para los creyentes. Algunos pueden acusar, pero es un argumento circular. Se está comprobando la veracidad de la Biblia por medio de la Biblia. Es decir, se está tratando de determinar si la Biblia es auténtica, es fidedigna, apelando a ella, pero ¿cómo podemos utilizar es un argumento circular esto? Bueno, dice Vaine Gruden, es un argumento circular, pero es un argumento atípico. Reconoce que es un argumento circular, pero atípico. Es más bien semejante a una espiral en la que un conocimiento creciente de la Biblia y un entendimiento cada vez más correcto de Dios y de la creación tienden a suplementarse de manera armoniosa, y cada uno tiende a confirmar la exactitud del otro. También aquello no invalida su uso, es decir, este argumento circular atípico, porque todos los argumentos de una autoridad absoluta deben en última instancia apelar a esa autoridad en cuanto a la comprobación. Siempre hay un estándar, hay una autoridad que se apela para determinar qué es lo que es la verdad, o la fidelidad. De otra manera, la autoridad no sería autoridad absoluta ni la más alta. Este problema no es único para el creyente que argumenta a favor de la Biblia. Ejemplos. Alguien puede decir que la autoridad máxima es la razón. Mi razón es mi suprema autoridad. ¿Y por qué su razón es la suprema autoridad? Porque me parece razonable. También está apelando, es un argumento circular, está apelando a la razón para señalar que la razón es la suprema autoridad para una verdad. La coherencia lógica es mi autoridad suprema. La coherencia lógica es mi autoridad suprema. Esa es la autoridad suprema para determinar toda verdad. ¿Y cómo usted afirma aquello? Porque eso es lógico. También es un argumento circular. Siempre van a haber estos tipos de autoridades superiores al cual apelar para determinar una verdad. Por lo tanto, no es solamente la Biblia que utiliza este argumento circular, pero es un argumento circular atípico, dice Vaine Gruden. No sé si se entendió esa parte, mis hermanos. O vamos muy, muy rápido. La verdad es que yo entendí, pero me pierdo, pero creo haber tomado la idea. Ok. Bueno, igual lo tienen que leer, o no sé si lo han leído ya. En el libro de Paul o no, parece que no. No, esta parte no aparece en las partes de las tareas. Pero eso Sí, es... sí se aparece. Ah, ok, ya, perfecto, doctor Guillermo. Muy bien. En la tarea, cuando uno va leyendo el libro de Gruden, ahí aparece. Y también Ah, ok, lo mismo aparece en el libro de Pavlov. correcto, sí, perfecto. Esto no implica que el dictado fue el único medio de comunicación que utilizó la Biblia. La Biblia no utiliza solamente el dictado, la Biblia no es un dictado. Algunas partes sí fueron dictadas, pero fueron partes muy reducidas, limitadas. En otras situaciones, los autores usaron la investigación, como Lucas, por ejemplo. Lucas investigó, es un historiador, utiliza fuentes. Las visiones, sueños y la voz interior fueron los otros canales en que el mensaje de Dios llegó a las personas. Cuando decimos que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, estamos hablando del resultado del proceso de dar existencia a la palabra de Dios. Es decir, palabra de Dios porque Él los inspiró. Él le dijo a las personas que escribieran de este modo. A eso queremos decir que la palabra de Dios es palabra de Dios porque Él la preservó, la inspiró. Pueden haber algunas declaraciones erróneas o satánicas, pero esas declaraciones fueron preservadas, inspiradas o registradas gracias a la preservación del Espíritu Santo para que lo registraran fielmente como se comunicó. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, estamos bien en el tiempo. Por tanto,
No creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Jesús reprochó a sus discípulos por no creer en las Escrituras. Es decir, ya Cristo tenía o consideraba la Biblia como autoridad. Y reprochó a sus discípulos porque no creían en las Escrituras. Los creyentes deben guardar las palabras de los discípulos. A los creyentes se les insta a recordar el mandamiento que Dios, nuestro Señor y Salvador, debe perpetuarse a través de todas las épocas. Desobedecer a los escritos de Pablo era exponerse a uno mismo a una disciplina eclesiástica, tal como la excomunión, por ejemplo, o el castigo espiritual. En toda la historia, los grandes predicadores se limitaron a explicar la palabra de Dios. Ninguno de estos que están acá, Wesley, Billy Graham o Spurgeon, ninguno de ellos cuestionaba, dudaba de las Sagradas Escrituras, sino que le dio su asentimiento total a lo que el mensaje sagrado daba. Confiaban plenamente que su autoridad de fe y de conducta, como lo sostuvo el protestantismo, eran fiables. Billy Graham cuenta que en un momento fue a debatir con un racionalista. Tenía muy buenos argumentos el racionalista, estaba muy convencido también. Y Billy Graham no supo qué responder. Perdió, parece, el debate. Pero no perdió la fe. Oró al Señor y le dijo en su oración, él cuenta, que no conoce todas las cosas. Eso dijo, no conoce todas las cosas, ni todos los argumentos. No era un intelectual como el racionalista, un académico profundo, pero sí tenía fe. Eso sí que no lo perdió, tenía fe. Y se comprometió con la fidelidad que le indicaba las Sagradas Escrituras, a predicar su mensaje. Nunca más se cuestionó acerca de la Biblia o debatir con los racionalistas, lo descartó simplemente. Él se dedicó a predicar la palabra de Dios y confiar plenamente en su mensaje. Por eso que tuvo un ministerio fructífero. Pero él fracasó en cuanto a exponer la verdad porque no era apologista, era evangelista nada más. Ese era el ministerio al cual Dios lo llamó evangelista. No era un apologista. Los apologistas sí se encargan de debatir, de trabajar, de investigar, de preservar la fe a los creyentes. La veracidad de las Escrituras. Dios no puede mentir. A ver, aquí estamos. Sí. Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Dios no miente. Debido a que Dios es un Dios que no puede mentir, siempre se puede confiar en sus palabras. Puesto que toda la Biblia fue dicha por Dios, toda la Biblia debe ser no mentirosa, tal como Dios mismo. No puede haber falsedades en las Escrituras. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad. Todas las palabras esto hay que explicarlo bien y entenderlo bien, mis hermanos. Todas palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en ninguna parte. Se refiere aquí al registro de estas verdades, al registro de estas declaraciones. Puesto que las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y puesto que Dios no puede mentir ni hablar falsamente, es correcto concluir que no hay falsedades ni error en ninguna parte de las palabras de la Biblia. Lamentablemente, leyendo a Gruden, no se le escapó esa precisión. Claro que una persona que ha estudiado ya introducción a la Biblia, por ejemplo, la teoría de la inspiración, se dará cuenta lo que quiere decir Gruden, pero a Gruden se le escapa si una persona nueva que está recién convertida, o por lo menos que comienza a estudiar, lee a Gruden, va a pensar que todas las declaraciones que se encuentran en la Biblia provienen de Dios. Las declaraciones. Bueno, eso no quiere decir Gruden. Por eso Mia Perman, dice que se debe distinguir entre palabras inspiradas y registro inspirado de ellas. Esa distinción lo plantea Mia Perman. Hay palabras inspiradas y registro inspirado de ellas. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las Escrituras. La serpiente, por ejemplo, lo que está diciendo la serpiente no es verdad. Eso no es palabra de Dios lo que dice la serpiente. ¿Qué más?
declaraciones de los amigos de Job, lo que te está pasando es porque has pecado. Tampoco son correctas lo que está diciendo Elimás o Sofar, uno de los amigos de Job. No, no es palabra de Dios esa. Es palabra de la serpiente, es palabra del diablo, es palabra de los amigos de Job, que están errados. Pero el registro de esas declaraciones satánicas o declaraciones de seres humanos erradas es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entendió ese punto, verdad? Ese debe quedar claro, hermanos. Ah, ok, ya. Porque ha ocurrido que en una predicación puede decir, esta enfermedad te vino por causa del pecado. Y la Biblia lo dice así, porque está en Job. Pero eso no lo dice Dios, no lo dice Job. Eso lo dice un amigo de Job. Y después al final del libro de Job, Dios dice, ahí sí que está hablando Dios directamente, que sus amigos estaban equivocados. Es una falsa teología esa. Por eso hay que precisar esto. Son registros, son declaraciones, pero esos registros, esas declaraciones son inspiradas. Bueno, eso, pero el registro de esas expresiones satánicas sí son inspiradas, cuando se registró. Eso es lo que Gruden quiere decir cuando señala que toda la Biblia es verdad. Toda la Biblia es inspirada por Dios y lo que quedó registrado es bajo la supervisión de Dios para no cometer errores ni tampoco para engañar. Eso es lo que queremos decir, o lo que quiere decir por lo menos Wayne Gruden. Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. Jesús ora al Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no es solamente verdadera, sino que es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad en sí misma. Por eso debemos pensar que la Biblia es la norma suprema de verdad, el punto de referencia por el que se debe medir toda afirmación. Las aseveraciones que se ajustan a la Biblia son verdaderas, en tanto que las que no se conforman a la Biblia, esas son falsas. ¿Qué es la verdad? Verdad es lo que Dios dice, y tenemos lo que Dios dice en la Sagrada Escritura o la Biblia. ¿Podría algún dato alguna vez contradecir la Biblia? ¿Se descubrirá alguna vez alguna información científica, histórica, que pudiera contradecir en algún momento el mensaje de las Sagradas Escrituras? Podemos decir con confianza que esto jamás sucederá. Eso realmente es imposible, dice Wayne Gruden, y también todos los evangélicos pensamos lo mismo. Es imposible que alguna vez aparezca alguna información que contradiga las Sagradas Escrituras. Si alguna vez se descubre algo y se dice que contradice a la Biblia, ese dato, si entendemos correctamente la Biblia, debe ser falso. Porque Dios, el autor de la Biblia, sabe todo lo que es cierto, pasado, presente y futuro. Ningún dato que se encuentre en las Sagradas Escrituras aparecerá jamás. Que Dios no haya sabido edades antes o que no tomó en cuenta cuando hizo que se escribiera la palabra de Dios. No obstante, hay que reconocer que el estudio científico histórico, tanto como otros tipos de estudios de la creación, pueden llevarnos a reexaminar la Biblia para ver si en realidad enseña lo que pensábamos que enseñaba. Una cosa es lo que se pensaba o lo que se interpretaba en la Escritura, y lo otro lo que se ha descubierto históricamente. Por ejemplo, un obispo Arche, creo que se llamaba, determinó la edad de la Tierra sumando la genealogía de Génesis. Eso dijo, eso la Biblia dice, enseñó él, que la Tierra tiene como 4.000 años y tanto, sumando la genealogía de Génesis. Bueno, es lo que él interpretó de la Biblia, pero la Biblia no habla acerca de que la genealogía, por medio de la genealogía, se puede determinar la edad de la Tierra. Porque las genealogías tienen muchas lagunas y se presentan los nombres de las personas más importantes. Y cuando se dice hijo de alguien, no equivale literalmente a hijo, puede ser un tataranieto, un tatarabuelo o un ancestro. Por ejemplo, se dice de Jesús, hijo de David, hijo de José y de María, pero no de David, pero desciende de David. Eso no tomó en cuenta este autor. En ese sentido, no hay ninguna contradicción entre lo que la ciencia dice y la Biblia correctamente interpretada. Por ejemplo, la Biblia no enseña que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque solamente usa descripciones de los fenómenos según lo vemos desde nuestro punto de observación, y no trata de describir los procesos del universo desde un punto de vista científico actual. Se habla de estos fenómenos, el término que se utiliza es, se describe la realidad y la verdad desde el punto de vista fenoménico.
no científico. Por ejemplo, nosotros todavía empleamos ese mismo lenguaje cuando decimos salió el sol, se ocultó el sol. Temas como ese, por ejemplo. Todavía no estamos hablando de un lenguaje científico, sino estamos describiendo la realidad desde el punto de vista fenoménico, de cómo nosotros lo vemos acá. Así se solucionan estos problemas o aparentes contradicciones entre la ciencia y lo que la Biblia enseña. Muy bien, estamos justo en la hora, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto. Ya no hay ninguna, entonces vamos a descansar una media hora y volvemos a las 9 en punto. Y se quedan acá mismo, yo creo, porque se puede tener la